Hola amigos, bienvenidos a la 16ª edición de Por Acá. En pocas horas, vamos a estar nuevamente homenajeando a los veteranos y caídos en Malvinas. Esto ocurrirá, obviamente, dentro de algunas horas comenzará la vigilia en la plaza de Huerta Grande y luego vendrán los actos protocolares de los organismos oficiales. Vamos a tratar de acercarnos a aquellas épocas, duras por cierto, que tienen sus caídos, sin dudas, en el centro del Valle de Punilla, y que marcaron a fuego la historia de nuestro país, y lo vamos a hacer con Gerardo Geri Guzmán, precisamente alguien que ha trabajado mucho en este sentido. Y luego vamos a estar hablando de innovación tecnológica. Tendremos al coordinador del Centro de Innovación Tecnológica de la Ciudad de La Falda, hablando del lanzamiento de los cursos preparados para este ciclo lectivo 2025. Hechas las presentaciones, vamos a la pausa y ya retornamos. Te esperamos en Valle Hermoso porque acá vas a vivir experiencias únicas e inolvidables. Porque en Valle contamos con la mejor hotelería. Porque aquí estamos a tu servicio. Porque en nuestra localidad vas a vivir miles de aventuras. Porque aquí en Valle Hermoso tenemos muchos senderos por recorrer. Porque de nuestra localidad te vas a llevar un hermoso recuerdo. Porque en Valle Hermoso contamos con la mejor gastronomía. Tenemos cultura e historia. Te abrimos la puerta a Valle Hermoso para que descubras nuestros paisajes, nuestra rica historia y la calidez de nuestra gente, porque Valle Hermoso va con vos. Periódico digital Ecos de Punilla, www.ecosdepunilla.com. Señor vecino, desde la Municipalidad de Huerta Grande se informa que debido a la emergencia hídrica nos vemos obligados a realizar cortes programados y sectorizados. La falta del recurso nos afecta a todos y por ello queda totalmente prohibido el uso para necesidades secundarias. Aquel que incumpla ante el estado de emergencia será sancionado, informó la Municipalidad de Huerta Grande. Accionar Cooperativa prorroga la moratoria 2025 del servicio de cloacas en Valle Hermoso, La Falda, Huerta Grande y Villa Sardino. Beneficiate con descuentos de hasta el 100% de intereses y ponete al día. Acércate a nuestra sede central en La Falda o por WhatsApp al 3548 59 77 76. Aprovecha esta oportunidad única. Con tu pago al día, seguimos manteniendo los servicios de agua y saneamiento. Accionar. Operamos servicios públicos.
Bien, vamos a encontrarnos con Gerardo Keri Guzmán. Vamos a tratar de hablar de los homenajes que se van a realizar en el marco del Día del Veterano y Caído de la Guerra de Malvinas. Para contextualizar, digamos que allá por el año 1765, tras charlas entre militares y diplomáticos de Francia, Inglaterra, España y Argentina, se determina que la posesión de estas tierras, y estamos hablando de Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, quedaban bajo la protección del Virreinato del Río de la Plata. En la década de 1820, las autoridades argentinas deciden trabajar sobre el territorio y en 1829 declaran gobernador a Luis Bernet. Pero ¿qué ocurre? El 3 de febrero de 1833, una fragata inglesa toma ocupación de las Islas Malvinas. A partir de ese momento todo entra en el terreno diplomático, hasta el 2 de abril de 1982, hace 43 años, es que en el marco de una decisión que tenía más que ver con la debilidad política de la entonces dictadura militar, decide la recuperación de las islas. Combates que duran 74 días, hasta el 14 de junio, oportunidad en que las tropas británicas vuelven nuevamente a ocupar el territorio de las Islas Malvinas. A partir de entonces volvemos nuevamente al plano diplomático. La Organización de Estados Americanos, la Organización de las Naciones Unidas dan plena razón al reclamo argentino. No obstante, eso no se lleva a la práctica. Allá en Malvinas quedaron cientos de argentinos. En el mar argentino quedaron otros tantos cuando fue hundido el Ara General Belgrano. Tanto en territorio malvinense cuanto en el océano quedaron vidas de muchos argentinos, algunos de los cuales pertenecían a este valle de Punilla. Llegaban los reclamos de familiares de aquellos héroes que perdieron la vida. Llegarían los reclamos de los propios veteranos, porque en alguna medida y en sus primeros tiempos hubo un importante olvido de la sociedad, tal vez no tan solo porque se perdió aquella batalla, sino también porque los tiempos políticos así lo exigían en la Argentina. A 43 años de aquel inicio bélico, le preguntamos a Gerardo Guzmán, aparte de darle las muy buenas tardes, ¿qué sentimiento le embarga? Buenas tardes, Nico. Gracias por la invitación, siempre tenernos presentes. Y son recuerdos, ¿no? Son muchos recuerdos. Justamente se da ahora la situación en particular de que de pronto tenemos frío, tenemos lluvia, tenemos días nublados y no había mucha diferencia con Malvinas, ¿no? O sea, Malvinas no tiene un clima por excelencia soleado y por el contrario, es más el tiempo nublado, más el tiempo frío y bueno, llovizna, y cuando nosotros ya llegábamos sobre el final de la guerra, en los primeros días de junio, ya teníamos nieve también. Entonces es como que estos días uno lo pone un poco más melancólico, por así decir, de toda esa experiencia vivida, ¿no? Yo el otro día decía, ¿cuándo para la lluvia? Quiero un poco de sol, estamos viviendo en otro lado porque hace falta un poco de vida, ¿no? Además de eso, que son implicancias de un hecho bélico, el temor, sin lugar a dudas,
la incomprensión que ocurrió, de acuerdo a lo que relatan los hechos históricos, de aquellos jóvenes, muy jóvenes, casi niños, 18 años, era por primera vez una de las primeras camadas que llegaba con esa edad a cumplir con el servicio militar obligatorio. Sí, fíjate vos que bueno, se había cambiado 3 o 4 años antes, se había cambiado justamente la edad por una cuestión de problema con la gente de cuadros que, bueno, no podían mostrar su autoridad frente a gente que de pronto podía ser profesional y tenía ciertas reticencias. Y por el otro lado, lo que queda a veces de Malvinas es como que más allá de que nosotros todos le poníamos toda la pila, toda la garra, todo eso es como que siempre está en esa idea, creo que de la Argentina, decir que podíamos hacer algo más como para ganar, ¿no? O sea, es como que, o será que uno había visto muchas películas, decir, bueno, en algún momento vamos a hacer una contraofensiva y acá estamos, ¿me entendés? Y posiblemente uno era muy joven, no conocía, posiblemente no estaba en los medios, posiblemente tampoco se sabía cómo hacerlo porque no es un país de tradición guerrera, no es un país que despierte justamente todos los días en una guerra diferente o planteándose estrategia de guerra. Al contrario, recién ahora se está como queriendo volver a equipar las Fuerzas Armadas que tenían todos los embargos y todas estas cuestiones de la guerra de Malvinas que, bueno, las potencias internacionales, los grandes países internacionales han dicho, por el momento, tienen vedado la compra de material bélico, ¿no es cierto? Entonces, creo que no daba la posibilidad como para decir realmente tuviéramos ese poder de contraofensiva para salir victorioso de ese tema. Pero a nosotros nos quedó la esperanza. Sí. Y por eso quedó ese a veces volveremos. Bien. Es real. Incluso especialistas en la materia dicen que esto se trabajó estratégicamente desde el desconocimiento. Al menos las cúpulas, que son las que tendrían que llevar adelante el plano bélico. Y es más, el clima también hubiese favorecido, dicen otros, si a pocos días comenzaba lo gélido que marcabas hace algunos instantes. Pero bueno, más allá de eso... Y perdón, que te interrumpa. No te olvides también el factor luz, el factor lumínico. O sea, donde yo estaba, en Bahía Fox, amanecía a las 10 de la mañana, anochecía a las 4 de la tarde. O sea que vos tenías 18 horas de noche. No es que, digamos, vos te podías mover con luz. No tenías luz. O sea, así como en el verano es inverso, tenés más tiempo de luz y menos tiempo de noche, estábamos justamente en el otro pico, ¿no? Que el 21 de junio, la noche más larga. Entonces, bueno, te podés imaginar de que si vos estás en un enfrentamiento bélico, bueno, no tenés, es más, contextualizándolo, hace 43 años atrás. O sea, no, hoy tenemos miras infrarrojas y capaz Seguro. Que con algún tipo de batería que te duran no 4 horas, sino 48 horas, no sé, días. Pero de pronto en aquel momento ni de un lado ni del otro estaba. Entonces poder avanzar, y se avanzaba de día, de noche, avanzar era medio como que a no ser que hubiera un relevamiento muy importante de toda la geografía, de todas las islas, de todos los accidentes geográficos que había, no era tan fácil, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, todo eso debe haber participado. Ahora, como hombre, integrante y participante de este conflicto bélico, la pregunta es, ¿qué pasó en los primeros tiempos? Cuando volvieron a reintegrarse a la sociedad, pensando inicialmente en que las autoridades militares querían ocultar en gran medida
lo que había ocurrido. Con un periodismo que debemos aceptar fue demasiado permisivo e incluso daba loas a lo que realizaban las jefaturas militares por aquel entonces. Es decir, el 14 de junio fue una sorpresa prácticamente para los argentinos el encontrar de que nuestras tropas se habían rendido. Y la sociedad, obviamente, tomada por esos centros de información, también en gran medida buscó olvidar el hecho, me parece. Sí, bueno, cuando recién volvimos, digamos que, a ver, más allá de la cuestión social y laboral, creo que todavía nosotros estábamos en una circunstancia que tuvimos que madurar muy de golpe y asimilar una cuestión que acá no estábamos acostumbrados, ni nosotros, ni la gente que nos rodeaba tampoco. Entonces, lo laboral era muy importante, es decir, bueno, por lo menos trato de insertarme en la sociedad. Después, para mí era muy importante tratar de seguir o comenzar mis estudios en Córdoba, en la universidad, en otra carrera que no es la que ejerzo en este momento, pero para mí era muy importante eso. Y creo que hubo mucho rechazo a ese tema, ¿no? Yo siempre cuento que a mí me costó trabajo justamente encontrar un trabajo en Córdoba y sí, no, bueno, estos son los loquitos de la guerra, entonces si son los loquitos de la guerra no tenías que hablar del tema y tenías que callar, aunque sea el 2 de abril, aunque sea el 10 de junio, que en ese momento se celebraba por lo de la soberanía, y eso costaba mucho. Y esos 10 primeros años fueron terribles, fueron catastróficos a nivel social, a nivel salud, a nivel emocional, a nivel laboral, a nivel familiar. O sea, a ver, vos contextualizás que las familias no sabían cómo contener una persona que había estado en una guerra. Vos contextualizás el tema de lo que yo te decía laboral, del tema de salud. Yo me acuerdo acá en la falda, en ese momento, el doctor Sestopal dijo, bueno, mirá, no tengo experiencia, pero tengo contactos internacionales que voy a tratar de ver cómo puedo colaborar en esto para que vos estés bien de salud. Me acuerdo que el doctor Berardo recién se había recibido y no tenía ni la especialidad. Dijo, bueno, doctor, usted los atiende a ellos. Después hizo una especialidad en otro rubro, digamos. Luis Simes me hacía los análisis. Entonces yo estoy agradecido a esa gente que muchas veces lo hacían de propia voluntad, no tenían la idea de cobrar o de tener un rédito económico al respecto. Y ellos también estaban con cierta incertidumbre. Y en la parte estudio también había una incertidumbre muy grande, excepto, fíjate vos, me llegó a pasar que yo lo conocía al licenciado Regino Mader. Bien. ¿Quién era Regino Mader en ese momento? Era el rector de la UTN, ¿sí? Regional Córdoba. Y yo estaba haciendo el ingreso para la ingeniería en la Nacional, no en la UTN. La UTN era para el trabajador, que yo decía, ¿cómo voy a hacer cuando yo empiece a trabajar? Pues la Nacional no me lo permitía. Y bueno, y la UTN había ido a averiguar y no nos habían dicho nada. Sin embargo, él llamó a todos los veteranos, a todos los que habíamos estado en Malvinas. En ese momento no había ni título de excombatiente ni veterano. Los que habíamos estado en Malvinas hizo un acto protocolar y nos entregó la libreta, sin examen de ingreso. La pérdida de la libreta, pero si no, si la tuviera, está firmada por él, con la foto obviamente mía de aquella época. Bueno, él era un precursor al tema, podríamos decir. Fíjate vos que después viene la ley de Alfonsín, la 23.109 del año, no me acuerdo bien si es 84, 86, donde, bueno, ya tenía algunos inconvenientes con el Congreso y se le aprueban 2 artículos que eran de salud y algo de vivienda, ¿sí? Nada más. Hasta llegar al 91, 92 con Menem, que recién sale la ley
la pensión, pero la pensión no era por la pensión, era cómo tratar de darle contención a esta gente que la parte castrense o la parte militar no le había dado contención de salud. Entonces, a ver, la única forma era ingresándonos por una obra social que estuviera en todo el país. Por ejemplo, el PAMI. ¿Sí? Bueno, obviamente las autoridades del PAMI en ese momento no estaban muy a gusto y dijeron, bueno, en vez de tener un descuento van a tener otro, un poquito más, porque bueno, nosotros estamos preparados para gente adulta o para geronte, no estamos preparados para gente joven o si tienen hijos, para niños, o sea, hay que readaptar la obra social, ¿no es cierto? Entonces, bueno, digamos que por eso tenemos esta antigüedad en el PAMI de 33 años, digamos, ¿no es cierto? No, somos bastante veteranos en el PAMI. Y bueno, por eso se hizo ese PAMI para veteranos de Malvinas. Esos 10 años, terminándote de redondear la pregunta tuya, es cuando más suicidios hay. Hubo más suicidios que fallecidos en continente, en las islas y en el mar, ¿no? Llegamos a 900 y pico, entonces, bueno, hoy es increíble todavía por ahí que haya suicidios. Hoy es una cosa de que, bueno, en los distintos grupos, bueno, se nos fue otro hermano, bueno, y vos decís, che, no puede ser que, bueno, no todo el mundo tuvo ese poder de resiliencia, decimos los psicólogos, de poder salir adelante, ¿no? Seguramente. Decías desamparo de militar con respecto a aquellos veteranos y hombres que estuvieron en Malvinas. El paso a paso social que termina siendo una decisión política, como la de Regino Maders, como la de Alfonsín, como en definitiva la de Menem, que hasta ese momento eran ir poniendo, cubriendo baches, en definitiva. Sí, totalmente. Fíjate vos, yo me voy a estudiar a Córdoba en el año 83, y en el año 84 soy uno de los pioneros, no el pionero, uno de los pioneros, porque había otros, que nos empezamos a juntar, los primeros veteranos de Malvinas en la provincia de Córdoba, y nos juntábamos en la Galería Italia, ahí sobre la General Paz, pasando el 9 de julio, y bueno, de ahí empezamos a recopilar datos que después yo volqué en la Facultad de Psicología, cuando ya estaba estudiando Psicología, los primeros datos que se pudieron saber acá en Córdoba. Quizás en Buenos Aires los hayan sabido, o en otras provincias, yo digo acá en Córdoba. Yo me puse a ver cómo nos contactábamos, y a cada uno que se contactaba, obviamente le pedíamos los datos filiatorios de cada uno, documentos, fecha, bueno, todo eso, en qué lugar había estado y cómo era su situación. O sea, si estaba trabajando o no estaba trabajando, si tenía alguna consecuencia física, y si tenía alguna consecuencia psíquica, y si dormía bien de noche. Vos me decís, podríamos haberle preguntado 200.000 cosas más. Pero alcanzaba para tener... Pero para nosotros era nuestro primer paso. Claro, seguramente. Era un paso agigantado. Entonces llegamos a hacer, yo cuando se la presenté al licenciado Colaski, Alberto Colaski, en la facultad, yo tomé una muestra de 400 personas más o menos, 429, y con esos datos, ¿sí? Después fueron utilizados para otras cuestiones, non santas, pero no importa. Fui el autor de eso. Rendidos materia con eso. A mí me quedo tranquilo porque creo que me sirvió para mostrarle a la sociedad, me sirvió para que la Facultad de Psicología lo viera, me sirvió para que hasta en ese momento, hasta la Facultad de Medicina viera, che, ¿y eso que presentaron ahí de qué es? Aunque nosotros en psicología nunca pertenecimos a medicina, ¿no? Pero a ver, cosas que de pronto se llamaban la atención. ¿Sí? Claro, irrumpió rescatando a aquellos que estaban en el olvido.
Y hablábamos de desamparo y hablábamos de suicidio. Y realmente impacta que hace muy pocas horas escuchábamos y leíamos el resumen informativo de alguien que se suicidaba porque el actual gobierno no le entrega los medicamentos que le permitían subsistir. Y esto impacta, porque más allá de los reconocimientos, evidentemente hay un agujero negro por donde no se terminan de conciliar posiciones en torno a esto. Ahora, y necesariamente hablando de política, hablar de Malvinas es hablar de soberanía. Y cuando escuchamos a funcionarios públicos en los últimos tiempos que nos dicen, bueno, si Malvinas no las tenemos en nuestro poder, ¿cuál sería el problema de negociarlas? ¿Qué impacto te provoca? Y me provoca indignación, o sea, muchos hermanos de la turba, como decimos nosotros, que dieron su vida por eso, ¿no? Y la siguen dando en esa lucha personal. Quizás no están bien acompañados como para decir que uno llega a una situación desesperante de suicidio en este momento, pero por el otro lado, yo creo que obedece toda una cuestión geopolítica económica. Y en otras ocasiones yo te he dicho, o te he comentado, Nico, de que no te olvides que en una época, ¿sí? Peñón de Gibraltar, Malvinas, Estrecho de Bering, Hong Kong, eran lugares estratégicos de paso de comercialización. Hubo una época que pasaron estos 40 y pico de años, o 40 años, y se perdió, nadie le restó importancia. Hoy no, hoy vos ves que Malvinas vuelve a recobrar un lugar muy preponderante por Inglaterra, no solamente por la posibilidad de petróleo y de la pesca, sino que hay un más allá. Y el más allá, para mí, manera de ver, es teóricamente en el 2050 se volvería a abrir la carta de la Antártida. Seguramente. Entonces, a ver, en este momento nosotros ocupamos una parte que sería ocupada por Inglaterra. Seguro. Pero guarda que Chile también pide su parte, porque no nos olvidemos que Chile, después de, ¿cómo se llama? Después del Papa. Que la mula va del tema del Beagle. Del canal de Beagle, bueno, se corrió un par de grados. Sí. Entonces, hay bases nuestras que están sobre hielo, hay bases que están sobre la tierra y hay bases que se podrían llegar hasta perder. Creo que ahí es como, volviendo al tema de lo que vos me preguntás, de soberanía, me parece que el hecho de ejercer hace no sé cuántos años, como 70 años que estamos en la Antártida y tener digamos, ese lugar como científicos y como pioneros y demás, creo que nos da justamente esa otra posibilidad. El derecho y la potestad. Y me parece que con el tema de Malvinas también, ¿me entendés? Más allá de que pertenece a la plataforma, eso sería otra cuestión, pero yo creo que nosotros hemos estado presentes, no hemos estado ausentes, ¿sí? Y por eso te digo, sí, despierta indignación, ¿no? Despierta indignación y aparte la sorpresa es de que todos los días algo nuevo hay en Malvinas. Mirá, por el deshielo, hoy se rompió tal iceberg. Hoy por el deshielo se descubrió que hay una cueva. Hoy por el deshielo se descubrió que hay un posible mineral. Hoy por el deshielo una de las bases rusas descubrió. Entonces algo debe haber, porque si no de pronto es un lugar inhóspito con 70 grados bajo cero donde no cualquiera quiere ir a vivir. ¿Sí? Entonces, algo importante dentro de lo económico, político, está, ¿sí? Más allá del paso. Sí, dentro de lo estratégico, político y militar, me parece también. Sí. Bien. No te olvides de un detalle, ¿no es cierto? Que justo ahí en el sur es donde confluyen los dos océanos, claro, el Pacífico y el Atlántico. Es un paso bastante difícil porque las aguas son sumamente turbulentas, pero es un paso.
el día de mañana pueden llegar a encontrar determinadas coordenadas y poder hacerlo más ágil y puede cambiar la historia, ¿no? Todo puede suceder. Si la tenemos... tecnología evoluciona, bueno, y puede surgir algunas otras cosas, otras instancias. Sin dudas. Es decir, el afincamiento ya de bases territoriales y no territoriales en esa zona nos van indicando de que es un punto estratégico de relevancia. Vuelvo a insistir que creo que la parte de soberanía estaría totalmente implícito y no es que uno dice, bueno, está bien, nos desprendemos de las islas y después no queda nada. No, al contrario. Nos desprendemos de las islas y después queda todo el resto. Claro. O sea, no es una parte menor. Creo que la soberanía está más presente que nunca. No sé si hablar en los términos políticos diplomáticos sea correcto o sea incorrecto, o cómo deban hacer, o quizás haya que aprender de los protocolos que tuvo, digamos, Gran Bretaña con China en Hong Kong, como para decir, bueno, cómo acercaron, cómo fue, cómo llegaron, qué se dio cada uno, qué apostó cada uno, qué estuvo dispuesto a hacer cada uno. Pero tampoco estoy de acuerdo en esto de decir, bueno, pongo el pecho y allá vamos. No estamos en condiciones, esto está claro, además no tenemos el espíritu. De todas maneras, si uno toma este planteo que realizabas en la búsqueda de una mediación o el terreno de lo diplomático, las dos organizaciones más importantes que actúan sobre el particular, las dos le han dado el derecho a Argentina. Claro. El tema es que hasta el momento es solo letra muerta. Sin duda. Bien. Para cerrar, ¿qué le decimos vos que en gran medida lograste superar el impacto de la guerra estando adentro? El impacto de aquella sociedad que desamparaba, como también de aquellos que te llevaron a ese lugar y que te desamparaban. Vos que decías, sos un ejemplo porque recuperaste tu vida, seguramente con el apoyo de tu familia, que pudiste entrar a los claustros universitarios, que hoy desarrollás tu vida como profesor, como profesional, y que tenés una activa participación social, incluso política. ¿Qué le decís a aquellos compañeros veteranos que a 43 años todavía hoy piensan que no se ha cumplido, o que esta sociedad o este país no ha cumplido con los derechos que buscan consolidar? El primer mensaje que le diría, no sé qué. O sea, lo peor que hay es quedarse encerrado en la casa. Es el peor indicador, ¿no? Esto desde la psicología te lo puedo decir, como te lo puedo decir así desde adentro. O sea, el hecho de decir, bueno, mirá, recibo una pensión, me jubilé antes de tiempo. No, pará, todavía estás con la posibilidad de ser activo. Quizás no estás activo como para decir, bueno, mirá, puedo cavar una zanja o puedo descargar un camión, pero estás activo mentalmente, podés hacer cosas, podés interactuar, podés hablar, podés ayudar a escribir alguna ley que haga falta, podés estar activo en pensar cosas que sean importantes para dejar más adelante a tus hijos, a tus nietos. O sea, yo creo que el hecho de quedarse todo el día sentado viendo la tele o una serie no colabora. Sí colabora el hecho de que vos te sientas activo. Si vos te sentís activo, te sentís vivo. Y creo que eso es importantísimo. Eso sería como un mensaje, ¿no? Yo creo que hay mucho para hacer. Creo que hay muchos actos que se realizan, que uno puede participar con medios económicos, sin medios económicos, reinserciones sociales. Yo tengo compañeros de acá de La Falda que han colaborado, han ido a Bahía Blanca,
de acá de Punilla, han estado trabajando con ese tema, o sea, se sintieron útiles y se sintieron activos. Vuelvo a insistir, no como cuando teníamos 20 años, seguro, pero tenemos experiencia de vida y esa experiencia de vida puede ser bien interpretada y bien expresada de otra forma. Creo que ahí es donde está la cuestión, ¿sí? Y medio como decías vos, cerrando, te cuento algo, no sé si estarás al tanto del 9 de abril. ¿Qué pasa el 9 de abril? ¿Qué pasa? Por eso te hice la pregunta. Bien, el 9 de abril, hasta ahora, excepto que me confirmen un cambio de fecha, en la legislatura provincial nos van a dar un reconocimiento, me olvidé el término, ¿cómo que se llama? Justamente de la legislatura, los veteranos de Malvinas que hemos participado en política. No importa el color político ni la idea, o sea, el objetivo es decir, a ver, vos no participaste de una forma, pero participaste en la sociedad. A vos te importó quién era el otro, a vos te importó cómo estaba tu pueblo, cómo estaba tu ciudad, o te importó cómo estaba la sociedad y de alguna forma intentaste colaborar. Llegaste, no llegaste, pero tuviste la buena intención, te insertaste de esa forma, ¿sí? Cada uno habrá logrado insertarse desde alguna agrupación de veteranos de Malvinas, otro, como te digo, a veces de la política, otro a veces de algún grupo religioso, no importa, pero el tema, por ejemplo, en este momento se da ese primer paso, ¿me entendés? Que nos van a otorgar un beneplácito. No conozco el término que no enseñé recién, no conozco bien de qué se trata, pero me parece interesante porque es mantener viva la llama. Es mantener viva la llama y es una generación que un poco se la olvidó hasta dentro de la política. Seguro. Dentro de la política es como que hubo una generación ante a la nuestra que llegó, ocupó los lugares y de ahí saltó a ahora, ¿no? Y toda esta cuestión intermedia es como que pasó de largo. Y dentro de esa cuestión intermedia como que pasó de largo, estábamos nosotros también, ¿sí? Hoy hombres de 60, 62, 63 años, que de pronto en ese momento nos sentíamos útiles como para colaborar con la sociedad desde otra perspectiva. Bien. Gracias, Gerardo, por habernos acompañado. Gracias por haber estado en Malvinas. Gracias por superar aquellas circunstancias negativas, conseguir y buscar las herramientas positivas y haberte convertido en un hombre de bien para la sociedad. Muchas gracias, Nico. Gracias por invitarme al programa. Bien, nosotros vamos a la pausa, ya retornamos. Te esperamos en Valle Hermoso porque acá vas a vivir experiencias únicas e inolvidables. Porque en Valle contamos con la mejor hotelería. Porque aquí estamos a tu servicio. Porque en nuestra localidad vas a vivir miles de aventuras. Porque aquí en Valle Hermoso tenemos muchos senderos por recorrer. Porque de nuestra localidad te vas a llevar un hermoso recuerdo. Porque en Valle Hermoso contamos con la mejor gastronomía. Tenemos cultura e historia. Te abrimos la puerta a Valle Hermoso para que descubras nuestros paisajes, nuestra rica historia y la calidez de nuestra gente, porque Valle Hermoso va con vos. Periódico digital Ecos de Punilla, www.ecosdepunilla.com.
Señor vecino, desde la Municipalidad de Huerta Grande se informa que debido a la emergencia hídrica nos vemos obligados a realizar cortes programados y sectorizados. La falta del recurso nos afecta a todos y por ello queda totalmente prohibido el uso para necesidades secundarias. Aquel que incumpla ante el estado de emergencia será sancionado, informó la Municipalidad de Huerta Grande. Accionar Cooperativa prorroga la moratoria 2025 del servicio de cloacas en Valle Hermoso, La Falda, Huerta Grande y Villa Sardino. Beneficiate con descuentos de hasta el 100% de intereses y ponete al día. Acércate a nuestra sede central en La Falda o por WhatsApp al 3548 59 77 76. Aprovecha esta oportunidad única. Con tu pago al día, seguimos manteniendo los servicios de agua y saneamiento. Accionar. Operamos servicios públicos. Segundo bloque de por acá. Y como lo anticipábamos, vamos a estar hablando del Centro de Innovación Tecnológica. Lo vamos a hacer con Gabriel Masseimer. Y sin lugar a dudas, este centro instalado en la ciudad de La Falda se ha convertido en un centro educacional, no tan solo para aquellos jóvenes que participan en los diferentes institutos técnicos de la ciudad, sino también para aquellos que tengan intereses específicos en los cursos que se desarrollan. Cursos que se van a iniciar prácticamente a mediados de abril, incluso algunos antes. Vamos a tratar de tener esa información a través de Gabriel, a quien ya le damos la buena tarde. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Nicolás, Sergio, gracias por invitarme. Sí, en realidad la idea era empezar hoy con algunas de las actividades, pero bueno, hubo un tema de cuestiones administrativas y demás, así que postergamos y empezamos el lunes que viene. Bien, estamos a una semana entonces. Sí. ¿Qué nivel de inscripciones tenemos? Tenemos nosotros los cursos divididos en dos niveles, digamos, ¿no? Trabajamos con los chicos de los colegios y después trabajamos con el interesado común, el adulto, el mayor de 18 años que está interesado en capacitarse en alguna de las propuestas que nosotros hacemos. Cuando decimos que trabajamos con los chicos de los colegios, en realidad estamos trabajando con el ENSAC, 90 alumnos del ENSAC, que son los chicos del sexto año, 60 alumnos del IPEM 142, que son los del último año. Después estamos trabajando con los chicos de sexto grado de la Nicolás Echeverría, en la parte de robótica. Y ya tenemos listo también para empezar, tal vez un par de semanas, trabajar con los alumnos del profesorado. Los profesorados, los que trabajan en educación y los que trabajan en idioma inglés, recibieron de parte del Ministerio de Educación de la provincia netbook para poder trabajar. Entonces apenas las reciben, la gente del terciario nos llama y dice, che, tenemos que hacer algo con estos chicos. Tenemos que prepararlo. Bueno, la idea quedó el año pasado y ya armamos un programa más breve que los otros, pero por lo menos
con una serie de herramientas básicas que tienen que ver con la informática básica y con la inteligencia artificial. Como poder utilizar, teniendo en cuenta que ya tienen la herramienta tecnológica, que puedan aprovecharla y poder desarrollar competencias en estos dos temas que para su preparación, teniendo en cuenta que son los futuros educadores, para su preparación, para nosotros es fundamental poder ayudarlos y contribuir. Esa es la parte de todos los cursos gratuitos que nosotros hacíamos. El año pasado eran todos los cursos gratuitos. Este año, por cuestiones presupuestarias y demás, hemos tenido que dividir estos cursos que son con los chicos escolarizados, por decirlo de alguna forma, chicos, adolescentes o adultos, como están también en el sistema del terciario, y los otros cursos son cursos arancelados. Estamos hablando de la informática básica, de la inteligencia artificial, del diseño gráfico, del marketing, de las redes, del desarrollo de contenidos, y tenemos previsto ya para mayo un curso ya un poco más interesante, ya para gente más especializada, que tiene que ver con el análisis y el procesamiento de datos. ¿Por qué hay cursos arancelados y por qué hay cursos gratuitos? Bueno, obviamente en el medio hay una cuestión de análisis presupuestario que hace la municipalidad y decide qué cosas puede sostener y qué cosas necesita que el alumno las pague. Entonces optamos por dividir. Bueno, dejemos los chicos, los escolarizados, en la parte gratuita, y lo demás lo arancelemos de poder juntar los fondos para poder mantener de esta forma el funcionamiento de toda la escuela de oficio digital. Con las escuelas primarias ya empezamos a trabajar. Con las escuelas secundarias empezamos el lunes. Con el terciario probablemente tal vez nos demoremos un par de semanas. Y los otros cursos ya tienen casi fecha de inicio confirmada, por ejemplo, inteligencia artificial, que es donde hay más gente anotada. El curso es más corto, porque dura un mes. Hay mucha gente anotada en el marketing digital y redes, dura 2 meses. Y tenemos bastantes interesados en el tema de lo que es el diseño gráfico, que también es un curso de 2 meses, ¿no? Estamos viendo, gracias a Dios, ya con los 3 años que llevamos de la escuela, la gente va levantando sus aspiraciones y va queriendo más conocimiento. Y es lo que queríamos generar nosotros, ¿no? Entonces, y aún cuando hoy no tenemos la herramienta de poder decir, bueno, el curso es gratuito, necesitamos arancelarlo, la gente sigue interesada. Y yo creo que es una forma de generar y apropiarse de nuevas herramientas, de una cuestión tecnológica que avanza muy velozmente, lo que la Internet le llevó 20 o 25 años transformar la forma de operar cuestiones, la inteligencia artificial lo va a hacer en 2 años. ¿No? Entonces realmente uno se da cuenta que es necesario manejar todas estas herramientas y además genera oportunidades laborales, que es un poco lo que también nosotros deseamos. Nosotros queremos decirle a la comunidad local, miren, toda esta gente está preparada y en determinados temas. Ténganlo en cuenta porque uno puede empezar con pequeños proyectos y un poco la idea es esa, es decir, empecemos con cosas más modulares, más pequeñas, más manejables, vayamos viendo los beneficios y después subimos un escalón y generamos la propuesta que sigue. Esa es un poco la idea, ¿no? Bien. Ideas que evidentemente, y de acuerdo a lo que usted me dice, han tenido una muy buena respuesta de la comunidad. Hablábamos de esta irrupción de la inteligencia artificial y el proceso que se acelera. Un proceso que se acelera y que de repente uno observa que necesariamente va a tener que tener conocimientos en la materia, porque va a pasar a centralizar en muchos casos las relaciones intersociales. Yo creo que la inteligencia artificial, dada su característica, la forma en que opera, la forma que la máquina aprende, la forma que el sistema de inteligencia artificial aprende y se nutre, la enorme capacidad de procesamiento de datos que tiene y que mejora, ni hablar si estamos hablando de la computación cuántica, que es algo que también nos falta mucho para que de golpe nos sorprenda y la encontremos como algo cotidiano, así como en algún momento dijeron, no, algún empresario, no sé si de Hitachi, de Epson, que se dijo, ¿a quién se le puede ocurrir que alguien puede querer tener una computadora en la casa? Eso lo digo por los años 70. Bueno, hoy uno realmente podría decir que con la facilidad con la cual uno accede a las herramientas tecnológicas, a los fierros, tiene estas cuestiones como la inteligencia artificial
disponible y más cerca. Entonces, aprender a utilizarla y poder ser un complemento para el desarrollo de las personas. Existe el peligro de que la inteligencia artificial cancele o limite determinadas funciones que hoy están vigentes y capaz que en un año o capaz que en 2 años uno se da cuenta que la inteligencia artificial ha reemplazado algo de eso y probablemente eso va a pasar. Va a pasar. Todo lo que tenga que ver con capacidad de cómputo, con procesos repetitivos, con procesos seriales, secuenciales y demás, la máquina lo hace rápido, lo hace más rápido que cualquiera de nosotros. Pero también pasó cuando alguien inventó la imprenta, respecto de los que escribían los libros a mano y abría. Y de golpe a Gutenberg se le ocurrió armar un artefacto y empezaron a aparecer los libros editados. Entonces, la cosa se difundió, la cultura se difundió, la capacidad de aprender, todo eso. Bueno, con la inteligencia artificial va a pasar lo mismo. Y hay que separar el concepto de la inteligencia artificial como cosa tecnológica que tienen los especialistas, los programadores y desarrolladores, pero por otro lado, el uso cotidiano. ¿Y qué es lo que nosotros tratamos de enseñarle a la gente que viene a hacer uso de inteligencia artificial, que van, como yo te contaba la otra vez, desde los 18 años hasta los 90, como hemos tenido? Le trabajamos lo que se llama el prompt o el prompting, como se dice ahora, es decir, aprender a preguntarle. Porque en realidad, si uno a la inteligencia artificial le dice, dame un informe de la actividad comercial de la falda, capaz que te escribe 20 hojas de un artículo o de un informe que te lleva infinidad de tiempo leerlo, entenderlo, analizar. En cambio, si uno es preciso y hace una pregunta precisa y le dice a la inteligencia artificial, mira, ponete en el rol de un analista de mercado. Haceme un informe de la actividad comercial de la falda. Teniendo en cuenta estos campos, estos atributos, estos años, y cuando uno hace más precisa la pregunta, más preciso va a ser el resultado. Entonces, esa es la parte donde nosotros queremos al usuario final capacitarlo, para que sepa cómo preguntarle y también para que sepa cómo chequear lo que está recibiendo como respuesta, porque también, como la inteligencia artificial es un proceso de aprendizaje para las máquinas, también pueden aprender mal, porque también hay casos donde uno recibe un informe de la inteligencia artificial, lo lee y dice de dónde lo sacó, porque uno tiene a mano los datos de lo que está queriendo validar y dice, bueno, acá hay algo que está mal. Entonces les enseñamos a los usuarios de inteligencia artificial, a los alumnos que vienen a los cursos, si vos querés, aprender a preguntar, para que la respuesta pueda ser analizada, pueda ser validada, porque las cosas que tiene uno, digamos, lo que sale de la inteligencia artificial, no es que uno puede agarrar, copiar y pegar y publicarlo. No. Hay que validarlo, hay que chequearlo, hay que analizar, porque al fin y al cabo es como cuando uno va a un consultor, a un profesional, a un abogado, a un ingeniero y le pide determinadas cosas y recibe una respuesta de temas que por ahí uno no maneja, pero de alguna forma vos validás lo que te dice. Bueno, entonces eso es lo que tratamos de nosotros hacer con el usuario, con la gente que viene y aprende de esto, y cada día aprende más porque cada día hay más cosas, aprender a manejar este tipo de herramientas. Ese es nuestro objetivo. Después de ahí para arriba el límite lo pone el alumno. Cada uno. Cada uno y su imaginación y creatividad. Absolutamente. Le doy un ejemplo de lo que acaba de decir. Le pedí a la inteligencia, al chat GPT, que me hiciera un análisis político del departamento Punilla previo a las últimas elecciones. Me lo contestó en aproximadamente 70 líneas. Muchas de las fuentes utilizadas fueron artículos que había escrito yo o de terceros que habían salido publicados a través de mí. Y cuando produje la búsqueda de la información, me encontré con que dije, esto yo no lo dije. Acá hay un error. Bueno, como estaba la fuente, fui a la fuente. En realidad no lo había dicho yo, pero sí lo había publicado yo y se debía a un tercero que había dado esa declaración. Sobre otro candidato político. Y sí hubo un problema cuando
los candidatos portaban el mismo apellido. Ajá, mirá vos. Cuando candidatos o vinculados a candidaturas en el orden político poseían el mismo apellido, incurrían en errores. Uno dice que estos monstruos que son la inteligencia artificial, todas estas máquinas que están atrás, la cantidad de conocimientos y demás, se educan. Y cuando los programadores desarrollan estos productos de inteligencia artificial, dentro de las cosas que dicen es cómo la inteligencia artificial se capacita, qué fuentes utiliza. Por eso también existen, en función de la instrucción que recibe, y por eso uno, digamos, en general, a ver, hablemos de lo más común que podemos usar cualquiera de nosotros, el ChatGPT, Gemini, Copilot, por hablar de los tres más comunes, y uno entra, pone el mismo prompt y obtiene respuestas diferentes. Entonces, uno, haciendo ese tipo de validaciones con 3 o 4 ensayos, uno va determinando cuál es la inteligencia artificial que es más confiable. Porque al fin y al cabo, por la cantidad de información que manejan, uno dice, bueno, tiene capacidad para generarme un informe que cuando uno hace el prompt tiene que darle muy claras las condiciones. Inclusive uno le puede decir a la inteligencia artificial que asuma un rol. Escríbeme un informe como si vos fueras director de escuela. Y uno así lo escribe. Como si fuera yo. Exactamente, como si fuera periodista, como si fuera... Como si fuera el estilo con que habitualmente... Por ejemplo, entonces uno le da los parámetros para que asuma un rol. Entonces la inteligencia artificial, dentro de las cosas que sabe hacer y demás, sus roles, tiene un rol definido, entonces te elabora un informe con determinadas características. Esas son las cosas, digamos, que uno voy a agarrar la mayoría de los boletines de inteligencia artificial que hay para los usuarios comunes, no estoy hablando de la gente que programa y desarrolla, sino para los que somos usuarios comunes, y van a ver que una parte muy importante que tiene que ver son ejemplos de prompt, por ejemplo. Entonces uno lee y por ahí hay prompt que tienen 5 renglones, 5 renglones de A4, esa es la pregunta, no es solamente decir informe de no sé qué, porque seguramente va a encontrar una gran amplitud, va a encontrar poca precisión, entonces uno con eso centraliza la consulta y obtiene una respuesta que después la puede utilizar y sobre todo la respuesta que el humano puede corregir. Claro. ¿Entendés? Porque al fin y al cabo todo termina con lo que o el periodista quiere decir en base a la información que recibe o el informe que el médico quiere hacer en base a una serie de datos analíticos que recibe, pero después está la impronta del ser humano, la impronta del profesional de la medicina, del abogado, del tipo que hace marketing, el que hace periodismo. Hasta ahí llega nuestra capacidad de, por lo menos este año, de poder enseñar determinadas cosas. Pero es que es lo más importante en este caso. Es lo más importante para el usuario universal. Y dentro de ese usuario universal tenemos distintas categorías, como el usuario común que lo hace por gusto o por una determinada profesión, y después tener hasta los especialistas, ¿no? Los grandes generadores de contenidos con gran precisión, que después además van a firmar, porque además, ¿cuál es la cuestión? Uno pide un informe a la inteligencia artificial y te sale el informe, y uno lo republica como propio. No. En realidad, el valor del ser humano, si uno dice, bueno, ¿por qué la inteligencia artificial no debería reemplazar al ser humano? Porque el ser humano le pone condiciones y determinadas situaciones que la máquina no tiene, ¿no? Porque el ser humano tiene una formación, tiene criterios, tiene forma, tiene trayectoria, tiene un montón de cuestiones. Tiene creatividad. Tiene la creatividad. Tengo los datos, pero bueno, ahora yo le voy a poner mi sello. Obviamente, el ser humano, para conseguir el informe que la inteligencia artificial le dio, capaz que hubiera estado una semana buscando los datos. La inteligencia artificial te lo dio en 5 minutos. Claro. Pero el gran valor que es por el cual no deberíamos temerle a la inteligencia artificial, pero sí manejarla con cuidado, es que como ser humano podemos agregar arriba de lo que la inteligencia artificial tiene un valor agregado enorme. Aprendamos a usarla, aprendamos a preguntar, porque entonces sí vamos a ver que nuestras posibilidades crecen notablemente. Es una herramienta que va a ser esencial, ya lo es en el presente, cuánto más va a serlo en el futuro. Es importante al menos tener una idea, y es muy importante esto que acaba de decir, que es saberle preguntar, sobre todo. El resto, el problema no va a ser tanto de la fuente, que sería la inteligencia artificial, sino de aquel que va a utilizar esos elementos
que tendrá que saber si lo va a hacer para bien o para mal. Tal cual, y como seres humanos, como seres pensantes, como seres creativos y demás, tengamos en cuenta que si nos vamos a limitar a que la inteligencia artificial, entre comillas, haga nuestro laburo para pedirle, y lo que la inteligencia artificial genera uno lo utiliza para, es la mejor forma para ir perdiendo relatividad respecto de la inteligencia artificial. Lo mejor es mejorar lo que la inteligencia artificial, bueno, lo que te entrega. Metámosle innovación, metámosle creatividad sobre lo que ya tenemos en ese trabajo de juntar información, porque básicamente lo que hace la inteligencia artificial es juntar datos, juntar información, y te lo entregan en un paquete. Bueno, ahí tenés la gran oportunidad para conocer a tus lectores, conocer a tus clientes, adaptarlo a eso, aprovechando el volumen de datos que la inteligencia te entrega. Manejar la información y adecuarla al medio. Sin duda, porque obviamente un determinado informe que por ahí podría ser el mismo para distintos lenguajes, por decir algo, o aún en el mismo lenguaje, no es lo mismo el ciudadano o el lector de La Falda que vive en Río de Janeiro, o el que vive en Cochabamba, o el que vive en Santiago de Chile. Y eso lo sabe el humano. Probablemente la inteligencia artificial, si uno le diera determinadas cuestiones o parámetros, probablemente también lo determinaría. Al menos te va a dar la orientación. Obviamente ahí va con el prompt, decirle, uno puede darle parámetros para mejorarle la orientación y decirle, y ten en cuenta, inteligencia artificial, que el público local que va a leer los datos que vos me vas a entregar tiene estas características, o mayores o menores, o personas bilingües o profesionales. ¿Qué nivel de intelectual y demás? Y cuanto vos más precises, todos esos parámetros la inteligencia artificial los toma y mejora la respuesta. Bien, le hemos dado todo lo necesario a la inteligencia artificial. ¿Qué otros programas tenemos proyectados ya? No, bueno, yo creo que todo lo que tiene que ver con análisis de datos, que a quién le puede llegar a servir eso, y por ejemplo a gente que trabaja en control o administración de empresas, contadores, administradores de empresas, que básicamente uno trabaja con datos. Es decir, a ver, por ejemplo, un análisis de factura. Hay sistemas de inteligencia artificial donde vos tenés una factura, le das la visión de la imagen del JPG de la factura, lo introducen, y la inteligencia artificial te lo transforma en una planilla de Excel. Entonces vos tenés 50 facturas que antes las tenías que cargar a mano, vos le das el JPG y te devuelve el Excel con las 50 facturas. Entonces, 5 minutos para conseguir el dato, pero tenés los 4 o 5 horas o 10 que te hubieran llevado a cargar todos esos datos destinados para que vos analices y le des a tu cliente o a la persona que está esperando el informe el resultado de esa información. Tenemos un curso que tiene que ver con programación, SQL, manejo de base de datos. Después viene el análisis de datos, que es otro curso. Después tenemos diseño gráfico. Seguimos manteniendo el programa original de generación de contenidos, ¿no? Porque en esto de que hablábamos, ¿qué es la tecnología? ¿Es solamente el que hace código, el codeador, como se le dice? Hay muchas más cosas. En cualquier cosa que vos vayas a hacer, tenés que interpretar a alguien. Tenés que saber cómo interpretarlo, cómo preguntarle, cómo orientar las respuestas. Eso no lo hace el programador, lo hace una función especial que tiene que ver con la generación de contenido. Otra persona que hace un análisis y decir, bueno, ¿cómo detectamos el problema a resolver? ¿Cuál es la necesidad? Y lo resuelve hablando con el vecino que tiene el problema, con el empresario que tiene el problema, con el educador que necesita resolver algo, con el colegio que tiene una gran variedad de datos y necesitaría condensarlo y armarlo en algo que sea legible y le sirve, por ejemplo, para tomar decisiones. Bueno, entonces para eso necesita gente que aprenda a generar contenidos en la web, en función de lo que escucha y de lo que interroga. Ese es un curso específico, ya llevamos 2 años haciéndolo. Que sepan escribir para subir en la web. No es lo mismo escribir en un texto para un papel que en una web o en una red social. Todos son formatos diferentes. Y
Y después tenemos, bueno, lógicamente para la gente que lo necesite, el curso de informática básica, que es el curso tradicional donde uno arranca desde cero, desde las partes de la máquina, de cómo prenderla, de analizar las respuestas del sistema cuando te dice, bueno, hay algo que no anda, revisa tu pendrive, fíjate tal cosa, entender eso. Y el otro curso que también estamos viendo en qué momento lo arrancamos, porque depende de la gente que se inscriba, que tiene que ver con ciberseguridad. Pero es un curso de ciberseguridad para el usuario común. En esta primera etapa apuntamos a eso, a enseñarle qué cosas hacer para no tener problemas con tu máquina, para que no te hackeen el WhatsApp, para hablar algo conocido, o este tipo de cuestiones. Eso también está en marcha y estamos viendo en qué momento esto va arrancando, ¿no? Porque depende de que nosotros para poder arrancar necesitamos una cantidad de alumnos mínimo. Claro. No podemos hacer un curso para 2 personas, porque no disponemos de los recursos para poder hacerlo así. Tenemos que juntar una determinada cantidad de alumnos de cada especialidad y una vez que lo tenemos, ahí arrancamos. Gabriel Maceima, creo que hemos hecho el abanico de lo que se va a realizar durante este 2025 y esperemos que sea todo con éxito. Deseamos lo mismo. Muchas gracias por el espacio para poder contar todo esto. Esto es como como se llama ahora, la economía del triple impacto. Tenemos una parte económica, una parte social y una parte ambiental. Todo esto que hablamos tiene que ver con la parte social. También tenemos unos proyectos muy interesantes que lo podemos hablar otro día en otra entrevista que tiene que ver con el desarrollo económico, el trabajo de los desarrolladores económicos, de las empresas con las cuales vamos tratando de hacer cuestiones de desarrollo. Y después también tenemos una parte ambiental, porque estamos trabajando ya hace 2 años con el Plan Local de Acción Climática para la ciudad. Y seguimos con nuestra historia de los RAEs, que vos bien conocés porque nos ha llevado cosas que son todos estos aparatos eléctricos y electrónicos que están en desuso, que antes de que vayan a una picadora, a una molienda o antes que terminen tirados en el dragón, nosotros los juntamos y estamos viendo de poder armar un sistema donde los podamos desarmar, sacar partes que sirvan, cuestión de que se puedan replicar en otro sistema, y lo que realmente no sirve, bueno, o ya está deteriorado, bueno, uno puede separar metales, puede separar plásticos, puede separar fuentes que tienen distintos usos. Y todo lo que sea reutilizar lo que sirva tiene que ver con, básicamente, por lo menos en primera instancia, con los 2 colegios técnicos que nosotros tenemos en La Falda, porque esperamos que puedan ser insumos para trabajos que ellos hacen que son muy, muy interesantes. Así que otro día lo charlamos, pero también es parte de lo que hacemos. Lo ambiental me parece bastante interesante. Logré ver algo que publicó usted en las redes y me parece sumamente importante porque es lo que se viene. Las muestras que hay de las cosas que han pasado, yo que soy de Bahía Blanca, toda mi familia vive en Bahía Blanca, donde uno decía esto no puede pasar, y de golpe 450 milímetros en 6 horas, o lo que pasó en Valencia, o lo que pasó en Río Grande do Sul, o lo que mañana va a pasar acá a la vuelta. Muy seguro. Entonces, tenemos que tener un plan para estar preparados, para adaptarnos a lo que va a pasar, porque es evidente, por más que alguno crea que el cambio climático es un invento de alguna ideología en particular, cuando en realidad es un problema planetario, algo tenemos que hacer. ¿Y cómo hacer para ser mejores en nuestra vida social, productiva, con el tema de los gases de efecto invernadero? ¿Cómo podemos hacer lo mismo siendo conscientes de lo que hacemos, siendo creativos y ahorrando en todo lo que tiene que ver con la generación de estos gases? Tema largo, lo charlamos cuando ustedes quieran. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Bien, nosotros con esto llegamos al final. Volvemos a encontrarnos el martes venidero. Hasta entonces. Te esperamos en Valle Hermoso porque acá vas a vivir experiencias únicas e inolvidables. Porque en Valle contamos con la mejor hotelería. Porque aquí estamos a tu servicio. Porque en nuestra localidad vas a vivir miles de aventuras. Porque aquí en Valle Hermoso tenemos muchos senderos por recorrer. Porque de nuestra localidad te vas a llevar un hermoso recuerdo. Porque en Valle Hermoso contamos con la mejor gastronomía. Tenemos cultura e historia.
Te abrimos la puerta a Valle Hermoso para que descubras nuestros paisajes, nuestra rica historia y la calidez de nuestra gente, porque Valle Hermoso va con vos. Periódico digital Ecos de Punilla, www.ecosdepunilla.com. Señor vecino, desde la Municipalidad de Huerta Grande se informa que debido a la emergencia hídrica nos vemos obligados a realizar cortes programados y sectorizados. La falta del recurso nos afecta a todos y por ello queda totalmente prohibido el uso para necesidades secundarias. Aquel que incumpla ante el estado de emergencia será sancionado, informó la Municipalidad de Huerta Grande. Accionar Cooperativa prorroga la moratoria 2025 del servicio de cloacas en Valle Hermoso, La Falda, Huerta Grande y Villa Sardino. Beneficiate con descuentos de hasta el 100% de intereses y ponete al día. Acércate a nuestra sede central en La Falda o por WhatsApp al 3548 59 77 76. Aprovecha esta oportunidad única. Con tu pago al día, seguimos manteniendo los servicios de agua y saneamiento. Accionar. Operamos servicios públicos.